Nadie que se te compare, Señor. Solamente tú puedes perdonar nuestros pecados. Solamente tú fuiste a la cruz por nosotros, Señor. Nadie más. Nadie más lo ha hecho y nadie más lo hará jamás, Señor. Porque la obra que tú hiciste es una obra completa. En ella, Señor, tú pagaste todos nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras enfermedades. Por eso te amamos, Jesucristo. Por eso declaramos hoy nuevamente que tú eres nuestro Dios. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, pues vamos a comenzar nuestro servicio. Y quiero dar la bienvenida primero a los que estamos aquí, a los que ya somos de casa y a las personas que vienen por primera vez, por supuesto, también. Y también les damos la bienvenida a los que nos ven por internet, los que nos ven por las redes, porque sabemos que nos ven y que nos siguen. Y eso nos da mucho gusto, porque eso significa que en todas partes hay gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama Transitando por el proceso. Hemos venido hablando en estos días y en estas semanas, hemos venido hablando acerca de por qué y cómo nosotros tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque le hemos estado conociendo conforme hemos ido avanzando y caminando en nuestra vida cristiana. Sabemos que Dios no es ese Dios que nos platicaron, no es ese Dios que nos dijeron que era. La verdadera personalidad e identidad de Dios está en su palabra, y aquí es donde nosotros le estamos conociendo. Hemos conocido que podemos confiar en Él y podemos creer en Él porque es un Dios creador, primeramente lo vimos. El domingo pasado vimos también que no solamente es un Dios creador, sino que es un Dios poderoso. ¿Sí? Y el próximo domingo vamos a ver otra razón más por la que debemos confiar y creer en Dios. ¿Sí? Porque nuestra fe está fundada en una realidad, no en una religión, no en una creencia a ciegas, sino en una realidad, porque nosotros podemos comprobarlo, todo lo que las Escrituras hablan acerca de Dios y acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos venido hablando de esto, y también vimos que para Él no hay nada imposible, absolutamente nada. Y que algo que nos da la confianza de que Él siempre nos va a respaldar es su fidelidad. Porque Dios es fiel. Dios cumple absolutamente todo lo que promete. De alguna manera nosotros hemos llegado a los pies del Señor. Y hemos llegado a recibirle y a conocerle porque nos han hablado de Él, hemos estado hablando de Él. Y cuando nosotros empezamos a caminar en esta vida cristiana, sabemos que podemos y debemos confiar en Él. Pero de repente, cuando comenzamos a caminar, muchas veces nos empezamos a llenar de situaciones muy difíciles, nos abrumamos y a veces sentimos como que Dios nos está cargando la mano, ¿sí? Como que si todo nos pasara nada más a nosotros, ¿verdad? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué si yo quiero portarme bien, no puedo? Señor, ¿por qué si yo quiero trabajar, no me dejan trabajar? Y empezamos a preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué yo, Señor? Yo veo, porque el día de ayer o antier platicaba con unas personas y me decían, es que ¿sabe qué, pastor? Yo veo que a los malos les va bien. No se preocupan por nada. Ellos hacen su vida, se portan mal, hacen todo lo contrario a lo que nosotros sabemos que Dios quiere, y sin embargo les va bien.
Y dice la palabra en el Salmo 73, dice así, dice: y yo también por poco y mis pies se deslizan al ver la prosperidad de los impíos, que no sufren, no se acongojan, no se preocupan por nada, están gorditos, bien comidos. Y yo que quiero caminar por los caminos del Señor, siento que nada más no doy pie con bola, ¿verdad? Y todo esto tiene una razón. Por eso la prédica de hoy se llama Transitando por el proceso. Porque ciertamente lo primero que yo debo hacer es creer en el Señor, declarar que Jesucristo es mi Señor. Y una vez que yo le recibo y que el Espíritu Santo entra en mi vida, entonces yo puedo empezar a caminar ahora sí en una vida cristiana. Pero esto es un proceso, mi hermano, porque las cosas no se dan de la noche a la mañana. Así como tú y yo no nos hicimos lo que somos en un día, ¿verdad? Porque todos, y digo porque todos creo que nacimos de una mujer, de una madre, todos nacimos así pequeñitos, unos más bonitos, otros más feitos, unos güeritos, otros morenos, pero todos nacimos así pequeños y fuimos creciendo poco a poco hasta llegar a ser lo que en este momento somos, ¿verdad? Pero cuando se trata de que nosotros queremos que Dios entre a nuestra vida y la cambie, queremos un cambio así, en minutos. Señor, si ya te dije que sí te creo. Como que el Señor dice: tranquilo, mijo, estoy trabajando con usted, ¿sí? Porque yo ya sé lo que usted quiere, pero así como está, no me sirve. Necesito moldearte, necesito trabajar en ti, necesito cambiar tu naturaleza. Porque sabes una cosa, Dios es el único y el único que tiene el poder para cambiar nuestra naturaleza. Todo, así seamos lo peor del mundo, Dios tiene el poder para cambiarnos. Pero, ¿lo pudiera hacer en un segundo? Sí, sí lo puede hacer. Para Él nada es imposible. Pero ¿sabes qué? No lo hace, y hay una razón. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo tienen? 4:12. ¿Ya está? Ok, dice aquí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y fíjense bien, eso pensamos muchas veces cuando ese fuego viene sobre nosotros, cuando ese ataque viene sobre nosotros, nosotros pensamos que nos están sucediendo cosas extrañas, que lo que nos viene de mal, porque así lo entendemos nosotros, es algo extraño. O sea, ¿por qué me pasa a mí nada más? Pero ¿sabes una cosa? Esas cosas que suceden no son extrañas ni nada más te pasan a ti. Todos los que en un momento dado de nuestra vida hemos aceptado a Jesucristo, todos pasamos por ese proceso. Porque es imposible brincártelo. No puedes tú llegar e inmediatamente obtener la promesa. No se puede. Todo es un proceso, te lo dije hace unos minutos. Por ejemplo, y tú lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, lo hemos predicado muchas veces, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, comisionó a Moisés para hacerlo, ¿estás de acuerdo? Pero ¿quién era Moisés? ¿Sí recuerdas?
Moisés era un hebreo que se había criado en la casa de Faraón como hijo de la hija del Faraón. Podríamos decir que era un hebreo junior, porque tenía todos los lujos, todos los maestros, las mejores comidas. ¿Por qué? Porque vivía en el palacio del rey. Aunque su madre lo crió, porque así dice la Escritura, que su madre lo crió, él sabía que era hebreo. Pero nada más dime una cosa, ¿quién se niega a vivir bien? ¿No te gustaría vivir en un palacio con sirvientes que te limpiaran los pies? Bueno, en aquel tiempo era limpiarse los pies, que llegaras tú y, Señor, déjeme limpiarle sus zapatitos, que los trae mugrosos, les cayó polvo. Señor, trae un cabello levantado, déjeme peinarlo. Señor, como que hoy no se alcanzó a bañar, déjeme perfumarlo. Señor, ¿qué se le ofrece para desayunar? ¿No te gustaría vivir así? ¿Verdad que sí? A mí también. Y a Moisés le gustaba vivir así también. Porque él vivía en palacio, él vivía como rico, como el rey. Pero ¿qué pasó? Moisés nació por un clamor del pueblo de Israel, un clamor de libertad, y Dios envió al libertador, envió a quien los iba a sacar, pero Dios lo puso en la casa de Faraón para que precisamente creciera sano, fuerte, saludable, educado y todo lo que te acabo de platicar, así mimado y chiqueado. Pero para el propósito de Dios, en esa condición no servía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos. Entonces imagínate, el hijo de Faraón o el nieto de Faraón tratando con esclavos. Pues como que no, ¿verdad? Como que choques, así como si yo llegaran, señores de Alamedas de Salatitán, vine a salvarlos. ¿Verdad que no? Tenía que ser como ellos. ¿Y qué hizo Dios? Dios permitió que matara a una persona para que tuviera que salir huyendo al desierto. Y en el desierto tú puedes decir, pues, ¿pero por qué lo mandó al desierto? Bueno, ok, lo mandó, hizo mal en matar al otro. Una temporadita. No, mi hermano, se aventó 40 años en el desierto, cuidando ovejas de su suegro. 40 años. De ser el niño fifí que tenía todo en palacio, ahora tenía que andar correteando ovejas, oliendo a oveja. Las ovejas no huelen bonito, ¿eh? Es un animal y huele así a estiércol, huelen feo. Así andaba oliendo Moisés, de andar todo perfumado y con sus sandalias de lujo. Ahora traía huaraches de cuero o de lo que tú quieras, y olía a oveja. Pero así es como Dios lo necesitaba. Humilde, manso y cuidador de rebaños. ¿Por qué? Porque él iba a ser el encargado de cuidar a todo el rebaño de Dios, a todo el pueblo de Dios. Por eso él tenía que ser capacitado como pastor para poder pastorear a todo el pueblo. Por eso Dios permitió que él fuera al desierto. Y después de ahí ya lo llamó. ¿Y qué hizo con el pueblo? Lo sacó. Lo sacó, todos conocemos la historia, las 10 plagas, cómo los dejó salir el faraón. Y allá iba con toda la gente. Pero esa gente, ¿qué dijimos que eran en Egipto? Esclavos. Esa gente tenía mentalidad de esclavo. No sabían lo que era ser libres. Moisés los saca. Y entonces, imagínate, es al revés el cambio, de ser un esclavo y ahora ser libre. ¿Qué hago? ¿Nadie me va a dar órdenes? ¿Nadie me va a dar un latigacito que sea? ¿Nadie me va a gritar? ¿Soy libre? ¿Qué es eso? ¿Y qué hizo el Señor? Los saca de Egipto.
Ya escuchamos hace una semana la prédica acerca de cuando cruzaron por el Mar Rojo. Cruzan el Mar Rojo y del otro lado del mar son libres ya. Pero del otro lado del mar, ¿qué había? Desierto, mi hermano. Era un desierto. No había nada. Porque en un desierto no hay nada. Sin embargo, Dios los lleva al desierto y nuevamente, porque no es fácil, porque es un proceso, un viaje hacia la tierra prometida que debió haber durado 40 días, duró 40 años. ¿Por qué duró 40 años? Porque andaban como locos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo eso? Que los que salieron de Egipto en esos 40 años no entraron a la tierra prometida, todos murieron. Entraron las nuevas generaciones que nacieron en el desierto. ¿Te has preguntado por qué? Porque para llegar a la tierra prometida, para recibir la promesa del Señor, es necesario que el viejo hombre muera. Nadie puede entrar a la promesa de Dios si no es transformado, si no es nacido de nuevo. No se trata de que porque caminaron 40 años dando vueltas, ya Dios dijo, ay, pobrecitos, ya se cansaron, déjalos, dejo pasar. No, no es así. Para poder entrar a la tierra prometida era necesario que el viejo hombre muriera. Bueno, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés representaba el viejo hombre. ¿Quién entró? ¿Recuerdas quiénes entraron? Josué y Caleb. ¿Y qué dice la palabra? ¿Por qué ellos sí entraron? Porque ellos tenían un espíritu diferente. Es decir, eran hombres vueltos a nacer, renovados. Y si nos vamos a más historias de la Biblia, vas a encontrar la historia de José. José, con todos los dones que Dios le dio, era un engreído. Y veía a sus hermanos y a sus padres así como de arribita para abajo. Y el Señor lo tuvo que llevar, ¿a dónde? Al desierto nuevamente. ¿Cuánto tiempo? 16 años en la cárcel. Otros 2 años más encerradito. Sufriendo y batallando. ¿Por qué? Porque así como estaba de engreído no le servía a Dios. Dios tenía, como decimos vulgarmente, que bajarle 2 rayitas al carácter de José. Y no le bajó 2, le bajó muchas rayitas. ¿Qué pasa entonces? ¿Quieren que sigamos viendo más personajes? Está David también. David, ¿a qué edad fue ungido rey? A los 12 años. Desde los 12 años hasta los 30, que fue cuando tomó el poder, fue perseguido por Saúl, porque Saúl lo quería matar. ¿Quién no se enfada de que te anden persiguiendo 16 o 17 años? ¿O a ti te gustaría que te anduvieran persiguiendo todo ese tiempo? No, ¿verdad? Tú llega un momento en que dices, Señor, ya, pon a otro. Ya, dile a este cuate que me suelte. Es más, yo he podido matarlo y no lo he matado, pero ya, Señor, por favor. ¿Se lo quitó el Señor? No. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando el carácter de David. Porque Saúl era rey, pero Saúl no tenía la unción de Dios. Saúl era rebelde. Y el que fuese rey, el que siguiera de él, no tenía que ser rey de la tierra, tenía que ser un rey que tuviera, como dijo el Señor, el corazón conforme al corazón de Dios. Por eso Dios lo preparó, lo instruyó, lo hizo conocer todo lo que sufría el pueblo para que cuando él fuera rey no hiciese lo mismo.
Porque Saúl tenía muchos defectos. Y uno de sus más grandes defectos es que era orgulloso y nunca pedía perdón. No sé si a ti te ha pasado. A mí sí me pasó. Haces las cosas y siempre dices, no, bueno, es que yo lo hice porque fulanito me hizo esto. Es que me pasó porque se me atravesó el carro, choqué porque se me atravesó el carro. Nunca tenemos la culpa de nada. No sé si a ti te ha pasado, ¿eh? Que te pasan las cosas y tú nunca tienes la culpa. El culpable es el otro. El que te lo echó a perder es el otro. El que no te deja trabajar es ese que está ahí. Pero uno nunca es culpable. Así era Saúl. Dios le llama la atención y aún así dice, no, Señor, yo lo hice porque el pueblo me lo pidió. Y lo que Él te había ordenado, ¿dónde queda? Era más fácil o hubiera sido lo correcto que Él dijera, Señor, perdóname. Ahora sí que como dicen los niños, no lo vuelvo a hacer. Pero nunca lo hizo. Su corazón era orgulloso. Por eso Dios lo quitó de ser rey y a David lo preparó para que no cometiese los mismos errores que cometió Saúl. David cometió otros, ya los conocemos también. Era muy ojo alegre, de repente se alebrestaba y hacía las cosas por su cuenta, pero David tenía una diferencia. David reconocía su error y David pedía perdón. Y tú sabes, porque lo sabes, que tenemos un Dios que no cuenta cuántas veces te has equivocado. Un Dios que no toma en cuenta cuántas veces has fallado. Lo que le importa a Él es cuántas veces te has arrepentido de las cosas que has hecho mal. ¿Y cuánto va a durar ese proceso? Va a durar el tiempo que sea necesario para que tu corazón se ponga en sintonía con Dios. Mientras no aceptes, mientras no te arrepientas, mientras no cambies, vas a seguir caminando en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Y tú dirás, ¿y los que se portan bien? Los que se portan bien según tú crees que se portan bien. Porque no todo mundo se porta bien. De hecho, el único hombre que ha pisado esta tierra y que no ha tenido error ni pecado es Jesucristo. Y si tú recuerdas las Escrituras, en Mateo 4:1, ¿qué dice? Dice que luego de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué fue llevado al desierto? Dice la palabra que para ser tentado por el diablo. Tú podrás decir, oye, entonces Dios ni a su hijo le dio chance de no ir al desierto. Pues no, ni a su hijo. Aún Jesús tuvo que pasar en el desierto. No fueron 40 años, fueron 40 días, pero en ayuno, en oración. ¿Para qué? Para fortalecer su carácter. Porque sabes una cosa, el desierto tiene un propósito, el desierto no es un castigo. El desierto tiene el propósito de llevarte a una conversión real, a un arrepentimiento real y a que ese hombre que eras hasta el día de ayer quede muerto en el desierto. Y que tú, libre de ese viejo hombre, puedas entrar a la tierra prometida. Puedas ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estés toda la vida en el desierto. Yo conozco gente que me dice, pastor, es que ¿cómo le hago? Una y otra y otra y otra vez estoy pasando por lo mismo. Le digo, pues
Mi hermano, nada más ponte a pensar que una y otra y otra y otra y otra vez estás haciendo lo mismo. Si estás cometiendo el mismo error, ¿qué esperas? El mismo resultado. Si siempre haces las mismas cosas, siempre vas a obtener el mismo resultado. No hay otra fórmula. No hay pierde, como dicen, a menos que ¿qué? Que cambies lo que estás haciendo. Por ponerte un ejemplo, si siempre pongo el dedo pulgar en el clavo cuando lo voy a clavar y le tiro el martillazo, ¿qué va a pasar? Me voy a golpear el dedo, ¿verdad? Y vas a gritar y te va a doler, pero mientras lo sigas poniendo, te va a suceder lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendas a que no lo debes de poner allí. Cuando ya no lo hagas, entonces va a cambiar el resultado. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Mientras no hemos avanzado en nuestro crecimiento, vamos a seguir caminando y cayendo, caminando y cayendo, caminando y cayendo. Hasta que un día digamos, ya no me quiero caer, Señor. Pues entonces levántese y ya no pase por allí. Ese agujero donde siempre se cae, sáquele la vuelta. Y ese agujero que es, pueden ser muchas cosas. Puede ser nuestro carácter, puede ser problemas, puede ser economía, puede ser lo que tú quieras. Cualquiera que sea tu problema y tu caída y recaída, es un agujero donde cuantas veces pasas por encima de él. Y cuando pasas por encima de él, ¿qué sucede? Te caes. Y así va a ser mientras no hagas esto. Cuando tú le saques la vuelta a ese agujero, ¿qué crees que va a pasar? Ya no te vas a caer exactamente. Entonces, ¿te das cuenta cuál es la solución? La solución es estar consciente de lo que estás haciendo mal para que las cosas realmente cambien en tu vida. Y si tú sabes que eso lo estás haciendo mal, lo tienes que evitar. Evitar. La palabra no dice que le tienes que hacer frente al diablo. La palabra dice que lo resistas, dice que huyas de él para que él se vaya. Pero si no huyes de él, sino hasta le dices, véngase, ¿qué crees que va a pasar? Lo mismo, mi hermano, vas a seguir cayendo una y otra vez en el mismo problema. Y vas a decir, no avanzo. No avanzas. Estás como el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no vas a llegar a la tierra prometida. No sé cuánto tiempo puedas resistir dando vueltas. Yo creo que yo me cansaría muy rápido. Porque la verdad te vas dando cuenta que no vale la pena estar neceando en lo mismo. No vale la pena. El único que sale lastimado eres tú. Y el enemigo mira feliz y sonriente, porque dice, aquí lo tengo. Porque sabes una cosa, dice la palabra que nadie es tentado sino de su propia concupiscencia. ¿Qué significa esto? Que cuando yo soy tentado, el enemigo sabe qué es lo que te gusta. Y eso es lo que te pone enfrente. A muchos los tienta el dinero, a otros no. Otros son tentados en alguna situación de adicción o de alguna situación de pleitos o de chismes, porque eso es lo que les gusta. Espero que a ti no te guste el chisme, pero hay gente que lo disfruta y lo saborea, y tanto lo disfruta que los inventa y se le hace tarde para ir a platicarle a alguien. Esa es su concupiscencia, esa es su debilidad, y el enemigo la conoce. Pero ¿sabes una cosa? Al principio de la serie que estamos teniendo los domingos dijimos que Dios era un creador y creativo además.
El diablo no es creativo, mi hermano. El diablo siempre va a usar la misma artimaña contra ti. Siempre. Analiza y piensa y te vas a dar cuenta que las veces que has caído ha sido igualito. Él no es imaginativo, él no es creativo. Él dice, pues con esto lo pesco, ahí va. Te vuelve a lanzar al suelo y ahí vamos otra vez. Y dice, cómetelo, muérdelo, jálale para que te atores bien. ¿Verdad que sí? Pero si tú lo analizas, dices, ¿cómo es posible que volví a caer? Pues sí, volviste a caer. Porque el enemigo no tiene muchas maneras, es la misma siempre. Pero cuando te tienta una vez y no caes, 2 veces y no caes, 3 veces y no caes, dice la palabra que el diablo se retira, huye. Pero como caemos a la primera o cuando mucho a la segunda, pues no se va. Sabe que ahí tiene carnita. Sabe que ahí te tiene a ti. En la misma carta de Pedro, en primera de Pedro 5, pero ahora vamos a los versículos 8 al 10. Fíjense bien. Dice, sed sobrios. ¿Ya lo encontraron? Me dicen cuando lo tengan, por favor. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. ¿Ya? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué dice aquí? Que seamos sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Mucha gente, sobre todo en los grupos de apoyo, la sobriedad consiste en no estar bajo el efecto de una droga o del alcohol. ¿Sí? Eso es estar sobrios. Pero fíjense bien, si ustedes van a uno de esos grupos, lo primero que declaran ellos es, soy fulano y soy alcohólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mente no les permite pensar que puedes dejar de ser alcohólico. Entonces siempre lo son. Pero cuando Jesús entra en tu vida y Él transforma tu ADN y transforma tu vida completa, ¿qué crees? Ya no eres alcohólico. Vas a seguir siendo tentado por el diablo, pero tú ya no eres. Lo que pasa es que, como dijimos hace un momento, te avientan en el anzuelo, lo vuelves a morder, pues bueno, vuelves a caer. Pero aquí dice, sed sobrios, es decir, ser personas que estén en sus 5 sentidos todo el tiempo, alerta. Dice, sed sobrios y velar. ¿Qué significa velar? No te distraigas, no duermas. No digo que no duermas de dormir normal como todos dormimos, sino que no te distraigas, no dejes pasar nada que tú sabes que va a perjudicarte. Es como si estás cuidando tu casa y tú sabes que Juan es ratero. Y lo ves que viene a tu casa y va directo a tu puerta y tú lo estás viendo y no haces nada. ¿Qué crees que pase? Pues te va a robar. Y velar significa, si yo veo venir a Juan, ya estoy así, mira, viendo sus movimientos. Y si veo que sigue derechito a mi casa, ¿qué crees que hago? Voy a mi casa y le digo, ¿qué onda, Juanito? ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que no me robe, ¿verdad? Entonces tengo que estar alerta, velando y sobrio, o sea, siempre bien, siempre atento. ¿Por qué? Porque el adversario, fíjate bien, adversario en hebreo es Satán. Es decir, Satanás significa adversario.
¿Y qué es un adversario? Es un enemigo, es tu rival, como dijiste. Es alguien que siempre se está oponiendo a ti. Siempre te quiere hacer daño. Eso es un adversario y ese es el diablo. Es un adversario que nada más está buscando cómo perjudicarte. Por eso dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, nada más anda viendo a quien fastidia. Por eso yo tengo que estar atento y despierto para que no venga a fastidiarme a mí. Y dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo lo voy a resistir? ¿Lo voy a enfrentar y me voy a agarrar a golpes con él? No, mi hermano. Ya te viera boxeando ahí con el diablo. No, no lo vas a hacer. Lo vas a resistir. ¿Qué significa resistir? Momentito, aquí no. ¿Sí? Aquí no puedes estar. ¿En qué nos vamos a basar para eso? En la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 1:11 dice, 11:1, perdón, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Que yo debo estar con la seguridad de lo que espero y de lo que creo, convencido de que Dios, aunque yo no lo veo, está conmigo. Eso es fe. Porque tú le preguntas a la gente, ¿tú crees en Dios? Sí, yo tengo mucha fe. Y los ves llorando por las esquinas y quejándose de todo. ¿Cuál fe, mi hermano? ¿Eso es tu fe? Pues no. Por eso no puedes resistir al diablo. Pero ¿cómo vas a obtener esa fe? Esa fe no se obtiene de memorizar nada, se obtiene de saber en quién estás confiando. Por eso estamos aprendiendo a conocer a Dios para saber dónde tengo puesta mi confianza. Y entonces dice que nosotros vamos a resistir sabiendo que todo lo que nos pasa a nosotros, ¿qué dice enseguida? Nomás a ti te pasa. ¿Eso dice? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Recuerdas cuando Elías estaba encuevado y dijo, Señor, es que soy el único que queda y me quieren matar? ¿Te acuerdas? Bueno, pues es lo mismo. Señor, ¿por qué nada más a mí, Señor? ¿Por qué nada más voltea para otro lado? ¿Por qué nomás a mí me pasan estas cosas? No, nada más te pasan a ti, mi hermanito, le pasan a todo mundo. La diferencia está en cómo vas a enfrentar eso que te pasa. Esa es la diferencia. Cuando nosotros entendemos esa diferencia, entonces podemos estar seguros de que lo que sucede en el desierto nos va a ayudar para bien. Dice en Deuteronomio 8:2. Vamos a ir a Deuteronomio 8:2. Después todos estos capítulos los leen en su casa completitos, Deuteronomio 8:2. ¿Ya? Fíjense bien lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿será voluntad de Dios que andemos por el desierto? Sí, porque dice aquí, no se te olvide todos los años que caminaste en el desierto. Es decir, date cuenta todo lo que te costó dejar lo que no servía.
¿Y por qué dice el Señor que te acuerdes? Para que no vuelvas a caer en lo mismo. Porque si tú vuelves a caer en lo mismo, de nada sirvieron los 40 años que caminaste en el desierto. Por eso dice, acuérdate de todo el camino por donde Dios te ha llevado. Todas las cosas que has tenido que pasar, todo lo que has tenido que superar, lo que has tenido que dejar, lo que has tenido que construir, lo que has tenido que sufrir, lo que te ha afligido, porque dice aquí para que Él te llevó ahí, ¿para qué? Para afligirte y para probarte. No sé si alguna vez has visto cómo prueban el oro en las joyerías. El oro se prueba en el fuego. Digo, cuando van a hacerte la avalúo le echan un acidito y ya ven más o menos, ¿no? Pero para probar el oro lo funden. ¿Para qué? Para saber qué tanto oro tiene esa mezcla, esa aleación. Y eso es lo que le da el valor. Entonces, así mismo el Señor te prueba. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de lo que realmente hay dentro de nosotros. Para que nos demos cuenta de lo que realmente somos y de lo que realmente valemos. Porque a veces, mi hermano, no nos cabe en la cabeza que para Dios somos la niña de sus ojos, somos su tesoro, que Él ha dado, dice la palabra, que Él ha dado pueblos completos por ti, pero ni siquiera tú sabes lo que vales. Por eso Dios te prueba y te dice, mira, esto eres tú. No eres la fachada que tú te hiciste, ni lo que la gente ve en ti. Eso no eres. Tú eres lo que yo digo que eres. Y dice, eres mi hijo amado. Yo te amé. Yo te conocí desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Y nosotros muchas veces no entendemos esa parte, porque el mundo nos ha vendido una idea de que no servimos para nada. Y nos la hemos creído. El enemigo lanzó el anzuelo y lo mordimos. Y a veces cuando te pasan todas estas cosas dices, no, entonces no, a mí Dios no me quiere. Claro que te quiere. ¿Tú crees que Dios amó a Jesús o ama a Jesús? Y permitió que Jesús fuera al desierto y permitió que fuera tentado. Y aún no habiendo pecado, ¿qué pasó con Jesús? Sufrió, padeció, fue afligido, fue golpeado, fue muerto. ¿Sí? Y sin deber nada. Sin deber nada. ¿Estás de acuerdo? Pero por cuanto, dice la palabra que por cuanto Él padeció, aprendió obediencia. Es decir, todas estas cosas que nos suceden tienen un propósito, que tú y yo aprendamos obediencia, que aprendamos a caminar confiados en Dios, que si Dios nos dice a la derecha, es a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. No que te digan a la derecha, no, por acá está mejor, Señor. No, te estoy diciendo que a la derecha. Pero Señor, este está más bonito, aquí está parejito. Por la derecha. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado, De repente estamos neceando con algo y el Señor dice que no es por ahí, cabezón, es por este lado. Señor, pero es que este camino yo ya lo conozco. Que te digo que te vengas por acá. Y si no lo haces, que normalmente te suceden cosas. No te sale lo que tú esperas porque dices tú, pues si siempre me salía, pues sí, pero Dios te estaba diciendo que no te fueras por ahí, te fueras por el otro lado. Porque tú no lo habías visto, pero Él sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender en el desierto? En el desierto, mi hermano, Dios se revela a nosotros. En el desierto aprendemos a conocer quién es Él.
Yo te he platicado muchas veces mi testimonio. Y ¿sabes qué? Yo duré mucho tiempo en el desierto. Duré mucho tiempo donde nada me salía bien, aún conociendo a Dios. Y aún, según yo, obedeciendo lo que Él me decía que hiciera. Pero ¿sabes qué? Tuve que aprender a depender 100% de Dios. Tuve que aprender a dejar a Óscar a un lado, con todo lo que según esto Óscar sabía y podía hacer, y entender que no importaba qué tan inteligente o qué tan bueno fuera yo para hacer las cosas, si Dios no estaba conmigo, no servía de nada. Si yo me separaba de Él, no servía de nada. Y del otro modo te das cuenta que aunque tú no hagas gran cosa, las cosas suceden. ¿Por qué? Porque Dios permite y hace que suceda. Y eso es lo que Él quiere cuando te mete al desierto, que tú aprendas a depender totalmente de Él. Dios se revela en el desierto porque en el desierto dijimos que no hay nada. Imagínate tú solito en medio del desierto. Imagínate. No sé si alguna vez has estado en un desierto, pero por ejemplo, si tú viajas para el rumbo de Sonora, hay desiertos allá. Y tú empiezas a caminar y no ves nada más que arena. No hay agua, no hay una sombrita, no hay nada. Y otra cosa que no hay en el desierto es ruido. No hay ruido, todo está silencio, porque no hay nada. Pero en ese silencio, mi hermano, es donde Dios te habla. En ese silencio es donde tú puedes escuchar a Dios lo que Él te tiene que decir a ti. Porque normalmente oramos y pedimos, dame, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, necesito dinero, necesito salud. Estamos hable. Y hasta que te callas es cuando Dios dice, ¿ya terminaste, mijo? Ahora sigo yo. Y Dios te habla. En ese silencio, sin ruido, Dios te habla. En ese desierto muere el viejo hombre, porque esa es la intención. Tiene que morir tu ego. ¿Qué significa ego? ¿No sabes qué significa? Ego en griego significa yo. Tiene que morir tu yo. Porque ese yo es el que te ha perjudicado todos estos años de tu vida. Porque ese ego es el que te ha impedido escuchar la voz de Dios y mucho menos obedecerle. No lo has podido hacer porque gana tu ego. El mundo dice, yo no pido que me den, nomás ponme donde haya. ¿Sí? Tú nada más pónmelos y yo me encargo de lo demás. ¿O no? ¿No pedimos normalmente así? Señor, tú nada más pónmelos, yo me encargo de lo demás. Señor, ponme clientes, yo les vendo. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos dice, tú puedes, tú tienes la capacidad. No, hombre, mira, no, tú eres bueno en esto. Tú sí sabes hacer esto. Y el ego nos hace no escuchar la voz de Dios, porque escuchamos primero nuestra voz, y en ese desierto la voz de Dios se aclara. Es cuando tú empiezas a escuchar realmente lo que Dios quiere decirte a ti, lo que Dios quiere que tú sepas, lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque mientras tú y yo andamos caminando por el mundo buscando un buen porvenir, buscando una buena vida, Dios ya la tiene preparada para ti. Pero no te dejas, mi hermano. Quieres irte otra vez por el mismo caminito que ya conoces. Recuerda lo que le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo.
¿Cómo nazco de nuevo? Bueno, en primer lugar, tienes que aprender a no estar luchando contra el proceso. ¿El proceso duele? Sí duele. ¿Desespera? Sí desespera. ¿Frustra? Sí frustra. Pero yo no puedo estar luchando contra eso. Yo recuerdo muchas veces que decía, no, pero mañana sí voy a hacer el negocio y ya voy a tener dinero. ¿Y qué crees que pasaba? No hacía el negocio. Y luego, no, bueno, Señor, ya sé, pero mañana sí, ¿verdad? Pasaba otro día y no lo hacía. Y así podían pasar 3, 4, 5, 6 días y no se daban. Pero cuando yo decía, ya está bien, ya, Señor, ya entendí que no es por ahí. Ya, hazlo como quieras. ¿Qué crees que pasaba? Sucedía lo que yo estaba esperando. Entonces, ¿de qué te das cuenta? Que mientras tú estés queriendo hacerlo, no lo vas a conseguir. Pero cuando tú le dices, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero sí sé que lo vas a hacer, hazlo, sé Dios en mi vida, Él lo hace. Él lo hace, porque a Él no le cuesta ningún trabajo hacerlo. Tú estás matándote por conseguir algo y Él, así mira, nada más, ¿cómo lo hace? Con su palabra. Nada más dice, hágase. Y se hace. Porque toda la creación obedece a Dios. Todos. Hasta el diablo lo tiene que obedecer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No estar todo el tiempo luchando contra el proceso. Abraza lo que Dios está haciendo contigo. Señor, no te entiendo, pero sí siento que me estás transformando. Sí siento que me estás sacando de mi corazón todo ese rencor, todo ese resentimiento, todas esas cosas que yo venía cargando en mi vida. Sé que las estás sacando, Señor. Sé que me las estás quitando. Gracias. No sé qué tanto más te falte conmigo, Señor, pero dura conmigo el tiempo que quieras. Cuando tú hagas eso, te vas a dar cuenta que Dios obra de manera milagrosa en tu vida. Y lo importante no es cuánto tiempo dura el proceso, puede durar semanas, meses, años. Yo cuando recibí al Señor, recibí una promesa y tardaron más de 8 años en cumplirse esa promesa. Pero si yo me hubiera rendido o hubiera dicho ya no quiero saber nada, nunca la hubiera visto. Pero a veces ni yo entiendo cómo, pero yo decía, ok, Señor, tú sí sabes, yo no sé. Me duele lo que está pasando, no me gusta lo que está pasando, pero pues tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no te voy a decir a ti lo que hagas. Y Dios fue cambiando todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Y eso lo puede hacer y lo quiere hacer contigo. Nada más es como decimos coloquialmente, flojitos y cooperando. Nada más. ¿Por qué? Porque tú no tienes que fijarte qué tan duro está haciendo aquello. En lo que te tienes que fijar es quién te está llevando de la mano en ese proceso. Y si te está llevando Dios de la mano, créeme que aunque duela mucho, el fin va a ser bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Voy a terminar con un versículo que está en Primera de Pedro también. Primera de Pedro 5. Versículos 10 y 11. Estoy en Deuteronomio. Ok. Primera de Pedro 5. Yo dije, no se parece a lo que tengo que leer. Ok, 10 y 11. Fíjense bien lo que dice aquí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que este Dios de toda gracia, y ya sabemos lo que significa gracia. Gracia es el Dios que me da lo que yo ni siquiera merezco. Yo no he hecho nada por ganarlo y Él me lo da. Eso es gracia. Yo me he portado mal, he sido malo y aún así me quiere bendecir. Ese es el Dios que tenemos, mi hermano. El Dios de toda gracia. Ese Dios que nos ha llamado a su gloria eterna. Porque tú y yo estamos en este mundo, pero el llamado es a la eternidad. Ese Dios que te está llamando a la eternidad, dice que Él mismo, después de que hayamos padecido un tiempo, porque les repito, sí duele, no es fácil, sí hiere, sí lastima, ese mismo Dios dice que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, es decir, nos va a hacer una versión buena de lo que somos, porque créeme que la versión que tenemos muchas veces en este momento es la peor versión nuestra. Él la va a perfeccionar y la va a hacer buena. Ese que nadie creía que iba a librar, ahora es diferente. Ese que todo el mundo decía no sirve para nada, es un vago, es un alcohólico, es un ladrón, ese Dios lo va a perfeccionar. Lo va a afirmar. ¿Cómo te vas a afirmar? Él va a permitir que le conozcas como realmente es, para que tu fe se afirme, se fortalezca y se establezca. ¿Qué significa esto? Que una vez que hemos sido perfeccionados, afirmados y fortalecidos, nos vamos a establecer. ¿Y qué significa cuando tú te estableces? ¿Sí sabes qué significa el verbo establecer? Que te plantas en un lugar y de allí nadie te mueve. Eso es establecerte. Por eso las tiendas y los negocios se llaman establecimientos. Porque llegan y se plantan allí. Y de ahí nadie los mueve. Así tiene que ser nuestra fe. Así tiene que ser nuestra convicción, que tú sepas realmente en quién estás confiando y no haya poder humano, ni sobrehumano, ni nada. Porque dice la palabra que ni la muerte, ni los reinos, ni los imperios, ni los demonios, ni los ángeles, ni nada creado nos puede separar del amor de Dios. Pero luego dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo vas a hacer tu Señor? Ponte de pie, por favor, ya vamos a terminar. ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro Señor? Dice la palabra en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿cómo voy a garantizar para mi vida que suceda lo que acabamos de escuchar aquí en la palabra? Necesito hacerme hijo de Dios. Y la única manera de hacerme hijo de Dios es aceptando a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo en voz alta, porque ya escuchamos que tiene que ser declarado con la boca, no nada más balbuceado ni pensado, tiene que ser declarado con la boca. Señor Jesucristo, en esta hora abro mi corazón y te recibo y te reconozco como mi único Señor y Salvador.
Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por venir a mi vida. Gracias por darme la oportunidad de ser una criatura nueva en ti. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, porque una vez puesto allí, nadie lo puede borrar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esto que acabas de hacer, mi hermano, es el pacto que hacemos con Dios de recibir y de reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador. Porque no hay nadie que salve, solamente Jesucristo. Y si tú le dices, tú eres mi Señor, mi hermano, la palabra dice que tú eres salvo. Y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y en Apocalipsis dice que cuando Jesús venga a reinar, va a abrir ese libro y tu nombre va a estar escrito allí. Amén, amén. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Yasmín. En ese libro, cuando Jesús lo abra, va a decir, a nombrar lista, Ricardo, y Ricardo va a decir, aquí estoy, Señor. Y luego va a decir, Yasmín. Yasmín va a levantar la mano y va a decir, Señor, aquí estoy. Yair, ¿dónde estabas? Vente. Liliana, Elizabeth, Oscar, cualquiera que sea tu nombre, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, tu nombre va a estar escrito en ese libro. ¿Lo entiendes? No renuncies a esa promesa y no renuncies a la oportunidad que nos da el Señor de ser llamados a la eternidad, porque ese es nuestro destino. Aquí estamos de paso. Nuestro destino eterno es estar en la presencia de nuestro Creador. Amén. Gloria a Dios.